el gobierno ruso, que es quien ha estado promocionando su vacuna, ha hecho acuerdos preliminares, todo esto es la información pública que conocemos, con una empresa mexicana que se dedica a la distribución de insumos y a la fabricación y operación de ciertos equipos técnicos, por ejemplo, de diálisis. Ha sido el giro principal de esta empresa, llamémosle comercializadora o distribuidora o de logística de equipos e insumos para la salud. Hasta donde se conoce, el propósito de este acuerdo es que el gobierno ruso tenga un mecanismo de distribución de la vacuna, y en este caso la distribuidora es una distribuidora privada, no tiene nada que ver con el gobierno de México. La operación de los acuerdos, asumiendo que se cumplen todos los requisitos de ley, pues el gobierno no tiene nada que decir al respecto. Qué bueno que se haga, porque eventualmente podría facilitar el acceso a la vacuna. Mañana vamos a tener una reunión precisamente con el gobierno ruso para comentar sobre la vacuna rusa. Pero este caso concreto o cualquier otro, y se hable de 32 millones o de 50 o de 100 o de 2 millones, cualquier cantidad de dosis, todas indefectiblemente tienen que pasar por la verificación sanitaria, por el proceso de análisis de riesgos sanitarios. Y en COFEPRIS existe una entidad que se llama el Comité de Moléculas Nuevas, que es un comité de personas expertas, científicas, que deben tener independencia respecto a cualquier otro interés, por ejemplo, comercial. Deben. ¿Por qué lo enfatizo tanto? Porque sabemos que en el pasado no era necesariamente el caso, pero ahora sí lo estamos cuidando mucho. Las personas que participan ahí no deben tener ninguna relación con entidades comerciales sobre los productos que evalúan. Y este comité, aunque no tiene un carácter vinculante, es el que le recomienda a la Comisión de Autorización Sanitaria, que es una de las comisiones de COFEPRIS, que se encarga de dar la autorización, el dictamen de autorización. No ha ocurrido en la historia del Comité de Moléculas Nuevas, excepto en una ocasión, que la comisión correspondiente actuara en un sentido diferente a la recomendación. Desde luego aquí vamos a cuidar mucho que la recomendación esté amparada en una rigurosa evaluación científica. Las personas que están participando en el Comité de Moléculas Nuevas son personas con integridad, son personas competentes, conocedoras de los distintos temas. Cada sesión del comité se adapta también a las realidades de lo que se va a evaluar. Y los tiempos para resolver sí están normados, están marcados por ley, con respecto a la fecha de entrada del trámite de solicitud de autorización sanitaria. Es decir, la autoridad está obligada a resolver, en ese momento no recuerdo cuál es el tiempo estipulado para resolución, pero son un par de meses o 3 meses, vamos a suponer, más o menos de esa magnitud, desde que se ingresa el trámite de solicitud. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que se ingresa un trámite, pero la evidencia científica no es suficiente para poder recomendar por parte del Comité de Moléculas Nuevas y por lo tanto resolver por parte de la Comisión de Autorización Sanitaria y de la persona titular de COFEPRIS que se le da un dictamen favorable. Entonces hay una figura en la que queda pendiente o queda en revisión sujeto a una segunda emisión de evidencia. Es decir, se le niega, queda temporalmente sin la autorización. Si hay más evidencia y la evidencia es convincente y cambia el criterio, se dice, bueno, ya satisfizo la evidencia necesaria para saber que tiene calidad, seguridad y eficacia. Entonces se procede. Lo enfatizo por lo que hemos venido diciendo. Esto es un asunto sumamente delicado y ninguna autoridad sanitaria del mundo debería dar un trámite rápido. Es decir, desde luego no debe haber trabas burocráticas o ineficiencia, pero no debe haber un trámite que desconozca la calidad de la evidencia científica o que por alguna clase de presión
dé un dictamen favorable cuando no hay la seguridad o la razonable garantía de seguridad, precisamente sobre la seguridad, eficacia y calidad de los productos. Y mencionaba yo, creo que ayer o anteayer, que en la historia de las vacunas existen, y en la historia reciente de vacunas, existen productos que parecían muy prometedores, y un ejemplo es la vacuna contra el dengue, y que cuando llegó el momento, se revisó la evidencia, no tenían la eficacia esperada, pero posteriormente se encontró que tampoco había las condiciones de seguridad. Es una historia amplia, un día la platicaremos quizá en otro contexto, pero vale la pena echarle un ojito porque México ahí tuvo un papel muy característico. Esto fue en 2015, fue en el sexenio pasado, y ha sido sujeto de una controversia internacional interesante.